Bienvenidos a Edificándonos, a esta serie de estudios bíblicos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. El objetivo de esta serie es que usted pueda conocer e identificar realmente cuál es la Iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento, la que fue establecida en el principio. En esta oportunidad veremos la frase descriptiva «la viña del Señor». En la Biblia encontramos varias parábolas sobre el trabajo que debe realizar la Iglesia en este mundo. Y este trabajo es descrito como sembrando la semilla del sembrador. En Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, encontramos esta parábola que es muy famosa, y vamos a leerla. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30. El que tenga oídos, que oiga. El Señor Jesús hizo la explicación de esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, y dijo lo siguiente: Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100 y otros a 60 y otro a 30. Veamos en esta explicación de nuestro Señor Jesucristo los 4 tipos de corazones que encontramos en esta parábola. El Señor enseña a sus discípulos y a nosotros que existen 4 tipos de corazones en este mundo. El primero de ellos es aquel que oye la palabra y no la entiende. El maligno viene y arrebata lo sembrado en el corazón. Son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el Evangelio, pero no la entienden. Le entra por un oído y le sale por el otro. No son capaces de entender la enseñanza espiritual. Y viene el maligno, Satanás, el enemigo de Dios. Viene y ¿qué hace? Arrebata lo sembrado en el corazón. Estos son aquellos que se sembró su semilla al lado del camino. También tenemos otro caso, el segundo tipo de corazón, el que recibe la palabra con gozo, dice, pero no tiene raíz profunda. La aflicción y la persecución vienen a su vida y se aparta. Esta clase de personas es muy interesante de analizar, porque dice que reciben la palabra con gozo, sienten gozo de la palabra y la entienden en cierta manera, pero su raíz es muy corta, no es una raíz profunda, debido a que la aflicción y la persecución que existe en este mundo, las aflicciones de la vida y las persecuciones por causa de predicar el Evangelio, lo apartan. Este es de quien dijo Jesús que fue sembrada su semilla entre pedregales.
También tenemos el tercer tipo de corazón mostrado por el Señor, el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin frutos. Esta clase de corazón es la que más conocemos y la que más vemos. Son aquellos que oyen la palabra, lograron escuchar la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, la vida de este mundo, la familia, la misma persona, el trabajo, todo lo que desempeñamos en este mundo, y por supuesto, el engaño de las riquezas, de querer tener cada vez más y esforzarnos 100% en el trabajo en este mundo, que hace finalmente ahoga la palabra y queda sin frutos. Es engañada la persona, aunque ha oído la palabra, pero estas preocupaciones y las riquezas le nublan la vida, queda sin frutos, crece, pero no da frutos, ningún fruto, y el Señor la menciona como la semilla que fue sembrada entre espinos, que logra crecer, pero los espinos la atrapan. Y el cuarto corazón que encontramos en la parábola enseñada por el Señor es el que oye y entiende la palabra. Fíjense ustedes, dos cosas que hace esta persona. Oye y además entiende la palabra y da frutos y produce. Hay quienes solamente oyen, hay quienes oyen y entienden, pero además hay que dar frutos y producir, crecer en nuestra vida como cristianos. El Señor la menciona como aquella semilla que cayó en tierra buena. 4 corazones que encontramos en esta vida. La iglesia del Señor es el agente sembrador. Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, decía Pablo. Fíjese cómo el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Filipo, diciendo que la iglesia del Señor, que ellos como cristianos son luminares en el mundo, que resplandecen, sosteniendo firmemente la palabra de vida, es decir, de aquellos corazones que fueron mencionados por el Señor en la parábola, el cuarto tipo de corazón, el que crece, el que da frutos, el que produce, el que fue sembrada en buena tierra. El cristiano que fue sembrado en buena tierra, es decir, la palabra fue sembrada en buena tierra y de ahí nace este cristiano fuerte, debe ser como luminar en este mundo y sostener firmemente la palabra del Señor. También el apóstol Pablo, en otra porción de la carta a los Filipenses, menciona lo siguiente: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones, decía Pablo, por todos vosotros, los hermanos en Filipo, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, no solamente en la predicación de carácter personal, sino también la iglesia completa, en este caso la iglesia local en Filipo, ayudaba, participaba en el Evangelio sosteniendo al apóstol Pablo. Pablo también escribió a Timoteo en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 exhortando lo siguiente: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo exhortaba a Timoteo el cómo el cristiano debe conducirse en la casa de Dios, que es equivalente a qué cosa? A la iglesia del Dios vivo. O sea, es un sinónimo, casa de Dios e iglesia de Dios, del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. La iglesia del Señor es el agente sembrador, porque es columna y sostén de la verdad. La iglesia es la que puede entregar la semilla correcta a este mundo, para que llegue a los corazones de aquellos hombres que quieren seguir al Señor. Pablo también a los romanos escribe una exhortación muy importante para la vida del cristiano, con 4 preguntas de carácter retórica que son muy interesantes de analizar. La primera, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No puede, nadie puede invocar a Dios si no ha creído en Él. Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, para poder creer se necesita oír, y si no han oído no pueden creer, hay que oír. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que puedan oír la palabra del Señor debe haber alguien que les predique, y si no hay quien les predique, no pueden oír. Cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Para poder predicar, deben ser enviados, deben ir al campo, tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El apóstol Pablo, en este texto de Romanos capítulo 10, versículo 14, hace una exhortación profunda y un llamado al corazón del hombre de Dios, para que predique la palabra del Señor. Es imposible que la gente de este mundo, que los corazones de este mundo puedan invocar a Dios si no han creído. Es imposible que los corazones de este mundo puedan creer si no han oído. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados, si no van a predicar? Cada uno de los cristianos tenemos esta misión de predicar el Evangelio para que llegue a estos corazones y Dios mediante pueda la semilla caer en corazones que den mucho, pero mucho fruto. Hay una gran bendición para los que predican. Son hermosos sus pies. Son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El Evangelio es la simiente. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos va a hablar que el Evangelio es la simiente. Dice, la parábola es esta, 2 puntos. La semilla es la palabra de Dios. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, estamos lanzando la semilla a este mundo, lanzando la semilla que puede hacer cambiar los corazones de los hombres. La simiente no debe estar corrompida. Uno de los cuidados importantísimos que debe tener el sembrador es cerciorarse que su semilla no esté contaminada. Porque si está contaminada de ser así, el resultado al cosechar va a ser desastroso. Hay un ejemplo en Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, muy importante que quiero que veamos en esta lección. Dice así, no sembrarás tu viña con 2 clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. En este ejemplo del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor instruyó a su pueblo a tener mucho cuidado con mezclar semillas. ¿Por qué? Porque el resultado será inservible. El fruto que quedará finalmente será inservible. Por eso que Mateo, en el capítulo 15, versículo 9, nos señala lo siguiente.
mas en vano me rinden culto, dice el Señor. ¿Enseñando qué cosa? Como doctrinas, preceptos de hombres. La doctrina de hombres, los mandamientos que imponen los hombres por sobre la palabra de Dios, son esta simiente corrompida, son esta semilla corrompida que finalmente hace al hombre inservible delante de Dios. Los obreros en la viña. Es muy importante tener en cuenta que el cristiano es obrero en la viña del Señor y debemos hacer un trabajo en esta viña. En Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, el Señor les enseñó a los discípulos lo siguiente. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, Yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Esta historia que muestra al Señor Jesucristo refleja exactamente lo que puede pasar en nuestros corazones. Debemos ir a predicar la palabra del Señor. Y en algún momento somos como el primero. No queremos ir. Pero luego meditamos, pensamos, reflexionamos, nos arrepentimos y vamos a hacer el trabajo. Pero también están los segundos, los que inmediatamente dicen, sí, quiero ir a trabajar, pero no lo hacen. Muestran una muy buena voluntad, pero finalmente no lo hacen. Entonces el Señor pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Claramente el que se arrepintió y fue. Así debemos hacerlo. No significa que digamos que no vamos a ir a hacerlo para después arrepentirnos e ir, sino más bien tener un corazón dispuesto para predicar la palabra del Señor. Aunque a veces nos parece difícil, debemos orar al Señor, debemos prepararnos y predicar la palabra del Señor. Porque la iglesia es el agente que lleva la semilla correcta, no adulterada, a los corazones de los hombres. En Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, encontramos entonces el llamamiento divino. Los cielos es semejantes a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadle su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle
a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. En esta parábola encontramos una gran enseñanza para nosotros. Existe un llamamiento divino. ¿Cuál es? Ir a trabajar. Además, encontramos una relación divina. Somos hijos. También la parábola nos enseña que hay un tiempo divino para todo esto. ¿Cuándo? Hoy. Hoy debemos ir a trabajar, porque somos hijos. Y existe también un lugar divino donde trabajar. ¿Dónde es eso? En mi viña. En mi viña. Esta parábola nos enseña y nos exhorta a que el cristiano debe ir a trabajar, porque somos hijos y debemos hacerlo hoy. ¿Dónde? En la viña del Señor. Poder sembrar su palabra. Llegando ya al final de esta lección, repetiré entonces las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, que son realmente hermosas. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian tu palabra! Anuncie la palabra del Señor y será llamado, como dice el apóstol Pablo, uno de los hombres con hermosos pies, porque llevan la palabra del Señor a todos los lugares. Que el Señor les bendiga. No olviden suscribirse en nuestro canal Edificándonos en YouTube y también apretando ahí la campanita y usted va a poder recibir entonces todas las novedades que estamos subiendo.